Los chacarros. Bueno, hola. Ah, sí, por Lali. Espero que se encuentren bien. Por Lali. Bueno, vamos a empezar con el auxiliar entonces. Este auxiliar, bueno, está enfocado en la materia del control 6, como va a sentir. Para el último control del curso como oficial. Y bueno, este auxiliar se lo subí ese caleta de rato. Por eso esperaba yo que hicieran algunas partes de ustedes. Eran más que nada chequear que las cosas eran conmutativas, asociativas, LSI, etc. Así que eso ya lo habíamos hecho, por eso no lo voy a hacer ahora. Igual va a estar en la pauta. Pero me voy a enfocar en las partes que son como nuevas. ¿Ya? Son las partes que probar qué cosas son subgrupos. Cómo lidiar ahora con estructuras que tienen más de una operación. Así que empecemos. ¿Ya? ¿No se vamos con la segunda? Entonces, lo único que voy a decir de la A es que el neutro es el 1,1 y inversos son ¿ya? Entonces eso es lo único que voy a recordar. Espero que lo hayan hecho. Pero es lo único que voy a recordar de la parte A, la parte pregunta 1. Recuerden que tenemos una estructura algebraica donde tenemos el R sin el 0 plus R sin el 0 y vamos a definir la operación en este producto cartesiano como el producto por componentes, ya el producto usual. Entonces la parte A dice, demuestre que esa estructura es un grupo abeliano, entonces las cosas salen. Y esto es lo que voy a recordar de esa parte, que es importante para la parte, que va a ser importante para la parte B. ¿Ya? Entonces, teniendo eso en cuenta, que estamos en un grupo y un grupo abeliano, entonces vamos a probar lo siguiente, vamos a probar que dado un número A, un real, vamos a probar que cuando yo defino un conjunto H como lo siguiente, van a ser los pares ordenados en A plus A, tales que I es igual a X a la A. Entonces vamos a probar que este conjunto de acá, cuando lo veo con la operación de la estructura, me queda un subgrupo del conjunto más grande. ¿Ya? Ahí dice X y en A, debería ser en A cruz A. Entonces vamos a probar que esto es subgrupo. Ah, no, miento, no debería ser el producto cartesiano porque A ya es un producto cartesiano. ¿Sí? Perdón. Pero no cambió nada. Ya. Entonces, si se recuerdan de algunas clases atrás, de hecho la cátedra que hice yo, ¿cuál fue el teorema que probamos? Caracterización de subgrupos. ¿Ya? Porque que algo sea subgrupo es por definición que sea grupo también. Pero es un poco menos evidente cuando es un subconjunto de otro grupo, como que hay que probar demasiadas cosas. El teorema de caracterización de subgrupos nos da una condición muy, pero muy sencilla de probar que las cosas son subgrupos. Entonces, quizá lo recuerdo aquí en chiquitito. Entonces, el teorema es que
H asterisco es subgrupo de G asterisco, que por supuesto tiene que ser un grupo, si no, no tiene sentido. Sí, solo sí. Entonces estoy diciendo que esto es equivalente a que para todo, pongámosle para todo A, B en H, A operado con B a la menos 1, esto va a seguir perteneciendo a H. Es decir, de alguna manera el subgrupo es cerrado para esta operación binaria. ¿Ya? Que es como pescar el primero, el inverso el segundo, multiplicarlo y que esto me quede dentro de H. Si eso se cumple para todo AB, entonces tengo un subgrupo. Entonces lo que vamos a hacer acá... Pablo, Ujú. ¿no hay que mostrar también que Ah, H y- es un conjunto de G? Sí, por supuesto. Esa es la condición más que se tiene como siempre más de manera más sencilla. Pero sí, efectivamente. Entonces vamos a aplicar este teorema a este problema. Entonces ahora, en este contexto, voy a decir. Entonces voy a tomar dos elementos, entonces sean X, Y y otro, no sé, U, B en H y probemos que ¿cierto? Tengo que probar que cuando opero X y con el par U, B a la menos 1, esto me va a seguir quedando en H. ¿Ya? Entonces, si quieren, aquí está el teorema como escrito de manera general, pero ahora lo vamos a aterrizar al caso que estamos estudiando. Entonces, hagamos eso. Entonces, aquí lo primero que hay que hacer, o lo primero de lo que uno se da cuenta, es que va a ser súper importante ocupar la estructura que tiene H, porque los pares que viven en H se escriben de una manera bien particular. Entonces vamos a ver cuál es esa forma particular en la que se escriben. Entonces, vamos a decir que como X y pertenece a H, entonces, por definición simplemente, Y es igual a X a la A. ¿De acuerdo? Eso es solamente por definición de H, de estar en el conjunto H. Y así, el par X, Y lo escribo simplemente como X, X a la A. ¿Ya? Entonces eso me simplifica un poco las cosas. El elemento que también en el conjunto entonces es de la forma X, X a la A. Entonces, análogamente, el otro elemento que tome, el U, B, esto es igual a U, U a la A. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces los elementos de H se escriben de esa manera. Hagamos la operatoria. Veamos ahora qué nos da ese producto que está ahí. Entonces, con esto, entonces voy a tomar X, Y y lo voy a operar con U, B a la menos 1. Ya, y aquí, mucho ojo cuando estén haciendo la prueba, cuando estén estudiando, el menos 1, el elevado a menos 1, siempre como que depende de la operación que está detrás. ¿Ya? Aquí no estoy diciendo literalmente, como que aquí lo que no estoy diciendo a priori es que esto es invertir las dos coordenadas. ¿Ya? Este inverso depende de la operación que está detrás. ¿Ya? En particular es el inverso para esta operación. ¿Ya? Cabe la casualidad de que en esta estructura el inverso de un par es invertir cada coordenada. ¿Ya?
Pero siempre tengan en mente de que la notación a la menos 1 siempre depende de la operación de fondo. ¿Ok? ¿Sí? La suma, por ejemplo. La suma, como uno podría volverse loco y escribir los inversos aditivos así, pero los inversos aditivos son menos el elemento, ¿cierto? Que no es el elemento a la menos 1. ¿Sí? Depende de la operación que está de fondo. ¿Ya? Entonces, voy a operar estas cosas y voy a tratar de demostrar que está en H, ¿cierto? Porque eso es lo que quiero demostrar. Entonces, esto es igual a, entonces, el x, i en realidad es x como x a la a operado con u, u a la a y esto a la menos 1, entonces todavía no deshago el inverso. Y de lo que recordé de la estructura es que precisamente el inverso de un par es invertir cada coordenada. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, este de acá lo puedo escribir como, ¿cierto? U a la menos 1 y U a la menos A, ¿cierto? Porque los inversos en esta estructura así son. ¿De acuerdo? ¿Todo bien hasta ahora? Y ahora voy a hacer la operación. Ahora voy a hacer la operación de mi estructura. Entonces, la operación de mi estructura es precisamente, está definida como el producto componente a componente. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar, ¿cierto? Me va a quedar, en la primera coordenada me va a quedar x partido con u, ¿de acuerdo? Porque este inverso es el multiplicativo. Y acá, estarán de acuerdo en que me queda esto, x sobre u a la a. Y eso es un par ordenado. ¿Sí? ¿Todo bien? Y ahora, pregunta, ¿ese elemento que resultó de esta operación pertenece a H? Sí, ¿cierto? Porque cumple la propiedad de que su segunda coordenada es la aésima potencia de la primera. Entonces eso es lo que vamos a escribir. Entonces, este elemento está en H por definición simplemente. ¿Ok? Por definición. Y con esto se concluye. Con esto se concluye, gracias al teorema de caracterización de subgrupos, que la H con la estructura, o sea, perdón, con la operación es un subgrupo. Porque acabo de probar que cada vez que tomo dos elementos y los opero de esta manera, el resultado me queda en H. Así que acabo de probar, bueno, eso y ya. Y lo voy a escribir también. Y además, bueno, el H es subconjunto de G por perdón, el H es subconjunto de A por definición, simplemente. Esto porque el H son los elementos en A, así que al tiro tengo gratis que es H subconjunto de A. Así que se verifican las dos condiciones del teorema de caracterización de subgrupo y tengo que H es un subgrupo de A hasta N. ¿Ya? Así que voy a escribir eso último. ¿Cierto? Además, H es subconjunto de A por definición. Entonces, por caracterización de subgrupos,
¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Sí? Hay que decir que es distinto de la también, ¿no? Buena pregunta. Ya sí, digámosle cosas. Digámosle cosas. ¿Ya? Y H distinto de vacío. ¿Cierto? Pues. No sé. 1,1 pertenece a. Ya, lo que dice el compañero fue lo siguiente. Hay que decir además que H es no vacío. Y yo a priori diría que sí, igual asegúrense de decir. ¿Ya? Asegúrense de que H al menos contenga un elemento. ¿Ya? Y para demostrar que las cosas son no vacías, esencialmente tienen que exhibir un elemento. Pero para que tenga sentido la noción, no debes tener al mínimo dos, que sea como el elemento, su inverso y el neutro. O sea, tres en este caso. O sea, un subgrupo trivial es del neutro, no. Un cardinal 1. De hecho, claro, el neutro ahí justo exhibía el neutro. Pero sí. O sea, eventualmente, si digan que es no vacío, digan que contiene el neutro. ¿Ya? Eso siempre se va a cumplir. Así que eso. En resumen, o sea, la moraleja del ejercicio es: para probar que las cosas son subgrupos, entonces tienen que usar el teorema de caracterización de subgrupos, que les dice básicamente que hay una cerradura respecto a una operación especial, que es hacer A por B a la menos 1. Eso siempre me tiene que quedar dentro de H. Y además chequear que H es su conjunto del grupo más grande. ¿Ya? Así que eso es así de simple. O sea, no tiene más ciencia esto. Vamos con, si no hay más preguntas, vamos con la B. ¿No hay más preguntas sobre esto? Entonces hagamos la P2, pero solo la P2B. Ya. Entonces, vamos a hacer la P2B. A ver, pero igual quería detenerme en algo de la parte A, ¿ya? Y era que ya. Entonces, yo les dejé propuesta la P2A también porque esencialmente es probar que las cosas son estructuras, son conmutativas, etc. Pero lo que es nuevo ahora es que como tenemos un anillo, en un anillo uno pide que la operación multiplicativa, entre comillas, distribuya respecto a la operación sumativa. ¿Ya? Así que voy a demostrar eso rápidamente y vamos a pasar a la parte B. ¿Ya? Voy a asumir todo lo anterior, o sea, como que probaron que cuando lo veo con la suma es probabiliano, que el asterisco es como conmutativo, sucesivo, etc. ¿Ya? Entonces, de la parte A veremos solamente la distributividad. ¿Ya? Entonces sean se toman X y Z en P por Z.
¿Ya? Ahora el contexto es, bueno, P es un número que está fijo y P por Z significa los múltiplos de P, básicamente. Es como multiplicar todos los enteros por P, ¿ya? Son los múltiplos positivos y los múltiplos negativos de P, ¿ya? A este espacio lo dotamos de la suma, en primer lugar, es decir, la suma habitual. Y en segundo lugar, lo dotamos de la operación, y recuerdo para la pizarra, entonces la operación asterisco en esta estructura es hacer x por y partida en p, ¿ya? Esa es la operación, la segunda operación con la que estamos dotando a este conjunto, ¿ya? Entonces hay que probar que esto es una LCI, que es un modelo, etc. Ahora vamos a probar que esta operación distribuye sobre la suma, ¿ya? Que es la última condición que define a los anillos. Entonces, para estos números que tomé, x y z, vamos a hacer lo siguiente. Entonces tenemos que, yo quiero calcular finalmente esto, ¿cierto? Para ver que distribuye, tengo que ver que esta expresión de acá va a ser igual a operar x con y eso sumarlo con x por z. ¿Ya? Eso es distributividad. Porque este de acá actúa sobre este y sobre este. Y se suma. Para hacer eso, bueno, el primer paso sería deshacer la operación, ocupar la definición. Entonces, ¿esto qué me daría? X por y más z partido en p. ¿Cierto? Ahora, ocupo la distributividad de los reales. Ya eso yo creo que es muy sabido dentro del cálculo, así que no es necesario justificarlo. Pero estarán de acuerdo que cuando hago la distributividad acá, entonces tengo x por y más x por z partido por p, y el denominador igual lo puedo distribuir entre los sumandos. Así que me queda x por y partido p más x por z partido p. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya, pero esto es precisamente, si uno lo mira de nuevo, esto es precisamente... Más Exacto. Ya. Así que verificamos la distributividad. ¿Ya? Y la verificamos porque además uno sabe de antemano que esta operación es conmutativa. Así que hay que chequear la distributividad por un puro lado. ¿Ok? Entonces se puede anotar eso. Entonces voy a dar acá como la operación es conmutativa. Basta con chequear distributividad por un lado. ¿Ya? Entonces eso sería la distributividad. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Ahora vamos con la parte más interesante, que es demostrar que el anillo P por Z, con la suma y la operación asterisco, eso es isomorfo al anillo de los enteros con la suma y la multiplicación. Entonces vamos a hacer eso.
¿Ya? Entonces vamos con la B. Por demostrar que Z más por es isomorfo a P por Z más bueno, ya habíamos probado antes isomorfía, pero de estructuras con una pura operación, ¿ya? En este caso, el concepto se mantiene casi intacto, ¿ya? La idea es que el isomorfismo, bueno, por definición sea una función biyectiva de z en p por z, o al revés, que me respete las operaciones de grupo, es decir, que cuando tomo el isomorfismo de una suma, eso me separa, digamos, me convierte en la suma de los isomorfismos de cada elemento. Y a eso tengo que agregarle que me respeta también la estructura multiplicativa. Es decir, que cuando tomo la imagen de una multiplicación, eso va a ser la multiplicación con asterisco de los elementos que está multiplicando. Y además que la unidad, es decir, el neutro multiplicativo acá, su imagen a través del isomorfismo también es la unidad acá. ¿Ya? Eso es el isomorfismo en anillos. ¿Ya? Así que un recuerdo como de la parte A, es el neutro acá, el neutro de esta estructura es igual a P. ¿Ya? Como la unidad o el neutro multiplicativo en esta estructura es P, precisamente el múltiplo. Así que vamos a tratar de encontrar una función. Aquí hay que echar a andar la imaginación simplemente, no hay nada que nos diga a priori como cuál es el isomorfismo, y tampoco creo que haya una manera general como de encontrarlo. Pero yo diría que la intuición acá debería partir por lo siguiente. Si yo me planteo, primero, ni siquiera un isomorfismo, encontrar una función que parta de esa estructura a esa estructura, lo básico que tiene que pasar es que un elemento de acá es mapeado a un elemento de acá. Ya, eso es como lo básico. Después uno se preocupa de que respete las operaciones del grupo, del anillo, etc. ¿Ya? Así que pregunta para ustedes, ¿cuál es la manera más natural de tomar un entero y dejarlo en P por Z? Es igual P. ¿Cierto? Es multiplicar por P simplemente. O sea, yo tomo un entero y lo multiplico por P y automáticamente eso me queda en P por Z. ¿Ya? Entonces, voy a anotar eso que acabo de decir. Entonces la intuición debe partir por cómo se puede dejar un elemento en P por Z a partir de 1 en ¿ya? Así que la propuesta de Florencia es la siguiente, y es la forma más natural de hacerlo, que es tomar un elemento, un entero, y multiplicarlo por 3. Así de simple.
Entonces, la forma más natural entonces, atención acá. Entonces la función que me dijeron es esta, definida como que un elemento lo voy a lanzar a p por x. ¿Ya? Entonces, como les dije, antes de la estructura, antes de etcétera, primero veamos cómo dejo un elemento acá. ¿Cuál es la manera más natural? Una vez que uno tiene la idea, después prueba que efectivamente la idea funciona. Es decir, esto me va a quedar un isomorfismo. ¿Ya? Entonces, hagamos eso. Probemos que esta cuestión es isomorfismo entre... Entonces probemos que f es el isomorfismo que buscamos. ¿Ya? Entonces sigo acá. Entonces hagamos eso y va a salir bastante breve en realidad. Entonces el primer punto sería probar lo siguiente. Entonces comprobar que f de x más y es igual a f de x más f de y. ¿Ya? Entonces, esto es que me va a respetar la estructura de suma, ¿cierto? Porque tengo la suma usual en z y tengo la suma usual en p por z. Entonces voy a probar que cada vez que le tomo imagen a una suma, eso me va a quedar la suma de la imagen. Entonces, sean x, y en z, ¿cierto? Entonces, tenemos lo siguiente. F de x más y, esto ¿a qué es igual? A p por x más y. ¿De acuerdo? Ahora tengo todo el derecho a ocupar la distributividad en los reales. Esto me va a dar p por x más p por y. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué es p por x? F de x, ¿cierto? Y p por y, f de x. Así que esta cuestión de acá es f de x más f de y. Entonces, check. Ahora veamos que respeta la estructura multiplicativa. Es decir, que cuando yo hago f de un producto, ¿qué me tiene que quedar? F de x. ¿Y qué tengo que poner acá? ¿Cuál operación? Asterisco. Asterisco. ¿Cierto? F de y. ¿Cierto? Estamos chequeando que es isomorfismo. En particular ya chequeamos que respeta la estructura de suma. Ahora vamos a ver que respeta la estructura de multiplicación. Entonces, de nuevo. Y está un poquito más tricky, pero no es tan tricky tampoco.
Entonces, de nuevo, sean x y coma y en z, ¿ya? Y ahora lo que voy a hacer es, bueno, operar esto. Entonces, esto va a ser f de x por y. Y de nuevo, esto va a ser p por x por y. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? Ahora, a mí me gustaría, de alguna manera, hacer aparecer f de x y hacer aparecer f de y. Y hacer aparecer la operación asterisco además. Entonces, ¿qué es lo que ustedes harían en este caso? Hay que integrar por un modo conveniente. Por un modo conveniente, ¿cierto? Porque fíjense que la operación asterisco toma dos números y los divide por p. ¿Ya? Así que de alguna manera hay que hacer aparecer un p dividiendo. O sea, eso es de base. Si pretendo escribir esto, entonces hay que tratar de poner un p dividiendo. Entonces hagamos eso, tratemos de hacer eso. ¿Sí una pregunta? Sí, no se puede hacer partir desde la otra parte y ir para la otra. Porque Sí, también. ¿Sí? También pueden desarrollar los dos por separado y ver que son iguales, ya, también eso sí. Ahora, yo les propongo hacerlo así, entonces yo puedo escribir esto como p por x, ¿cierto? Por p por y, y abajo hice aparecer un p, ¿cierto? Porque se simplifica simplemente con el p que puse arriba. Pero ¿qué me apareció? ¿Qué es p por x? Es f de x, ¿cierto? Me queda entonces, f de x por f de y. Esto partido en p. Exactamente. Entonces, haciendo un inquieto en icones simplemente, dividiendo y multiplicando por p, hice aparecer f de x y f de y. Y me quedan multiplicados. Y me quedan multiplicados partidos por p. Y eso es precisamente decir f de x asterisco f de y. Entonces esto es igual a f de x asterisco f de y. Así que a partir de esto, concluyo que el isomorfismo respeta la estructura multiplicativa. Entonces quedaría chequear dos cosas. Que la unidad de los enteros es la unidad en p por z, a través del isomorfismo, y que f es biyectivo. ¿Ya? Pero eso me lo voy a saltar, pero lo voy a dejar ustedes. ¿Ya? Entonces, ahora chequeamos que ¿ya? Esto es otra condición que define los isomorfismos, pero esta es incluso mucho más sencilla, o sea, es directa, ¿ya? Pues f de 1 es por definición p por 1, pero eso es p. ¿Ya? Así que sí, esa propiedad. ¿Ya? Y finalmente hay que demostrar que f es biyectiva y esto se lo dejo propuesto. ¿Por qué dijiste el 1? Porque el 1 es el neutro en z más por. Ya, entonces la biyectividad se la dejo propuesta. Bueno, la biyectividad en este caso es una función que es esencialmente lineal. Es fácil de trabajar, así que eso se lo dejo a ustedes. ¿Ya?
pregunta con esto? ¿Sí? Nunca, no hay que demostrar el cero de los anillos. No. O sea, por la definición no aparece eso, Solo el 1. solo el 1. Ya. Esencialmente es que el neutro de la primera estructura, a través del isomorfismo, queda como el neutro en la otra estructura. Entonces, aquí hay que probar que f de 1 es igual a p, y es porque p es el neutro en la estructura p por z más y a la serie. ¿Ya? Ya, esto es esencialmente, cuando me preguntan por isomorfía, esencialmente la función tiene que craneársela, ¿ya? O sea, a veces no hay una pista de respecto de cuál es la función que les puede servir, así que tienen que proponer una función y ver si funciona, ¿ya? Así los ejercicios son a menudo así, ¿ya? Entonces vamos a hacer ahora vamos a hacer la P3, un poquito de cosas de divisores de cero. Los divisores de cero son una cuestión bien abstracta, pero es como simpático de trabajar a veces. Ahora, un comentario pequeño respecto como la isomorfía. Ya, la isomorfía en matemáticas es como un concepto bien general y bien útil, ¿ya? O sea, la isomorfía depende mucho del contexto. O sea, cuando uno estudia matemáticas, como que tiene distintas estructuras matemáticas, y es muy útil saber cuándo en realidad dos estructuras matemáticas son esencialmente la misma, ¿ya? Porque las cosas que se prueban en una valen para la otra a través del isomorfismo, ¿ya? Eso de una manera bien simplista de verlo, pero cuando las estructuras matemáticas son equivalentes en el sentido de isomorfía, eso es súper fuerte, porque yo puedo tener una estructura que es muy compleja, muy difícil de trabajar, pero sin embargo, si yo soy capaz de probar que es isomorfa a otra que es más simple, entonces me puedo pasar simplemente a esta estructura que es más simple. Y todos los teoremas que pruebe dentro de esta estructura van a valer en la primera estructura que era más compleja a través del isomorfismo. Entonces, así como para que les quede una enseñanza de la isomorfía, es importante simplificar todas las cosas. Bueno, ahora vamos a hacer la P3. Y bueno, para cerrar el comentario, o sea, acá acabamos de probar que esencialmente P por Z es lo mismo que Z. Solamente que con un apellido es como multiplicar por P, ¿no? Pero esencialmente es la misma estructura. ¿Sí? ¿Isomorfismo es lo mismo que automorfismo? No, el automorfismo es un poco más específico cuando la función va de la estructura en sí misma. ¿Ya? Creo que era eso. Sí. Si no me equivoco, el automorfismo es más específico porque te pide que la operación vaya en el mismo conjunto. ¿Ya? Eso. ¿Sí? ¿Existen algunas estructuras donde existe isomorfismo, sin embargo no se compra algún teorema para la más compleja? O sea, no debería porque uno cuando prueba isomorfía, básicamente es que un isomorfismo es una identificación de los elementos, es como interpretar los elementos de otra manera, ¿no? Y la interpretación, si es buena, es decir, si el isomorfismo es bueno, debería servirte para probar cosas en una estructura y que valgan en otra. De hecho, bueno, yo no conozco mucho, pero la hipótesis de Riemann, creo, que tiene una interpretación en una estructura más simple, ¿ya? A través de isomorfía.
Bueno, a pesar de que la estructura isomorfa sea más simple, igual no se absorbe. Así que eso, es bien potente el concepto. Bueno, y además, como que la isomorfía te permite como reconocer cosas que, o sea, si no se cumplen esta, si se cumplen esta, perdón, y se cumplen esta otra, entonces de alguna manera se le dice que la estructura no son isomorfas, porque tienen naturaleza distinta. ¿Cómo te dice eso? Ya, vamos con la P3. Entonces ahora vamos con un poco de cosas de divisores de cero. Los divisores de cero es una noción que yo creo que para cualquier persona que esté dando el ramo de introducción al álgebra es un poco nueva, porque en los reales siempre pasa que si dos números multiplican cero es porque los dos eran cero. O sea, algunos los dos eran. Pero hay estructuras donde esto no pasa, ¿ya? Por ejemplo, las funciones no pasan. O sea, yo puedo tener funciones, digamos, no sé. Supóngase, estoy en una función real. Esto es R. Y supóngase que tengo, bueno, para eso traje colores. Entonces, supóngase que tienen, no sé, una función que hace esto. O sea, la función azul va a ser como esto. Ya, así de simple. Aquí vale 0. ¿Ya? ¿Ok? Y tienen otra función que, por ejemplo, hace esto. ¿Cierto? Y aquí como que se pega al 0. Ya, entonces tienen esta función, no sé, f y otra función g. ¿Qué hace eso de ahí? Entonces, cuando estamos de acuerdo que estas funciones son no nulas, o sea, no son idénticamente cero, es como el neutro de la suma en las funciones. Sin embargo, cuando las multiplico, me dan 0. O sea, porque si las multiplico punto a punto, o sea, si hago f de x por g de x, eso siempre me va a dar 0 en el caso de este dibujo. Porque cuando la función f es no nula, la función g es nula. Así que ese producto queda 0. Y cuando la función g es no nula, la función f es nula. Así que el producto de las funciones es 0, sin embargo ninguna de las dos funciones es 0, idénticamente. Así que el concepto de divisores de 0 es un poco nuevo en este ramo, pero no es tan nuevo. O sea, uno puede construir cosas como esta. ¿Ya? Quédense con la moraleja de que, bueno, si f por g es 0, no necesariamente las funciones son nulas. ¿Ya? Así que el concepto es importante y vale la pena estudiarlo un poco. ¿Se entendió el ejemplo un poco? Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer, de base tenemos A más por anillo conmutativo. Siempre puedo tener tu número. Ahora soy más cero. ¿Cierto? Y en la parte A vamos a tomar A, un divisor de 0. Y un B cualquiera. ¿Ya? Entonces vamos a demostrar que si A por B es distinto de 0, entonces A por B es divisor de 0. Eso es lo que vamos a probar. Entonces un divisor de 0, ¿qué es básicamente? Es un elemento no nulo para el cual existe otro elemento con el cual yo lo puedo operar, que sin embargo el producto de eso me dé 0. En este caso, en el caso de estas funciones,
F es divisor de 0. Porque la función f es no nula, según como la dibujé. Y existe una función g, que es esta, tal que cuando las multiplico, lo que me da finalmente es una función que es nula en todos los puntos. ¿Ya? G también es divisor de 0. Sí. Cuando uno tiene un divisor de 0, automáticamente tiene otro divisor de 0. Entonces, en general, un divisor de 0 es un elemento no nulo. Y no nulo es importante porque si no sería trigger. No nulo para el cual existe un otro elemento no nulo, tal vez que si lo multiplico me queda 0. Y eso es la definición. Entonces vamos a probar esto. Entonces tenemos un divisor de 0 y ahora queremos probar que cuando multiplico el divisor de 0 por p, cualquiera, si se cumple esto, entonces el producto me queda divisor de 0. Entonces vamos a apoyarnos en que es divisor de 0. Entonces, por hipótesis tenemos lo siguiente. Como es divisor de 0, entonces, por definición, simplemente existe un C, digamos en A, sin el 0. Ya. Aquí el 0, siempre tienen que imaginarse un 0 sub A, ¿ya? Porque de nuevo, y es lo mismo que la notación del menos 1 que les comenté antes, el 0 acá no tiene por qué ser el 0 de la multiplicación, el 1 no tiene por qué ser el 1 de la multiplicación también, perdón, sí, etc. ¿Ya? Ah, no, el 0 es siempre el neutro, ya, pero es notación simplemente. A lo que voy es que este elemento no siempre piensen que es como el 0 usual, ¿ya? Y el 1 no siempre es el 1 usual, ¿ya? Depende de la operación de fondo. Entonces, retomo, como es divisor de 0, existe un elemento no nulo, tal que ¿qué sucede? A por C, ¿qué me da? 0. Bueno, y eso es lo mismo que decir C por A porque estamos en una estructura conmutativa. ¿Ya? Entonces, eso es la definición de ser divisor de 0. Tienen que tenerla bien clara. Ahora, usemos ese mismo C para tratar de probar el statement o el... Perdón, ¿cómo se decía en español? Desde inglés. Perdón, es que de repente de verdad con un compañero acabamos. Los colores. Ahora. ¿Alguna vaga que pase? Una vaga que me Bien. Entonces ahora queremos probar entonces que si pasa esto, entonces asumamos que entonces si A por B es distinto al 0, entonces y aquí viene una pregunta fundamental. Quiero probar que A por B es divisor de 0 con la hipótesis que está ahí. ¿Qué es lo que harían? ¿Cuál es el primer instinto? ¿Cómo? Multiplicar por C. Multiplicar por C, precisamente. Multiplicar por C para ver si es que eso llegase a dar 0. Entonces, veamos eso. Por ejemplo, C por A por B. Calculemos esto. Si esto me da 0, gané. Porque yo ya sé que el C no es 0 y por hipótesis el A por B no es 0. Así que si esto me llega a dar 0, entonces concluyo que en realidad A por B también debe ser de 0. Entonces hagamos. Esto es igual a. Y ahora yo puedo asociar. Porque yo ya sé que estoy en un anillo, por lo tanto la multiplicación, de nuevo, la multiplicación en este contexto
es asociativa, así que puedo hacer esto. Esto es asociatividad. ¿Ya? Pero ¿qué teníamos sobre A, que es divisor de 0? Y el elemento para el cual yo lo multiplico y me queda 0 es precisamente C. Así que esto, ¿qué me da? Eso. 0 por B. Y en un anillo, 0 por un elemento me da 0. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces con esto A por B es divisor de 0. Mejor lo pongo con 0. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Perdón. Si quieres lo explico de nuevo. Bueno, voy a recapitular un poco entonces. ¿Ya la definición de divisor de 0 la tenemos? ¿O todavía no? No tanto. ¿Esa la puedo escribir en la pizarra? No. Entonces, A, un elemento A es divisor de 0. Ya, y este es el concepto. Sí. Existe C distinto al 0, tal que A por C es 0 o C por A es 0. ¿Ya? Aquí el A de base se toma no. Eso es ser divisor de 0. Es decir, eres un elemento no nulo, pero sin embargo te pueden multiplicar por otra cosa que es no nula y va a resultar ser 0. Entonces en este caso, como hay divisor de 0, lo que hicimos fue tomar el C que me sirve para multiplicar con A y que eso me dé 0. Y básicamente lo que mostramos acá es que ese mismo C me sirve para A por B. O sea que para A por B, el que existe es el mismo C. Porque si yo asumo que A por B es no nulo, cuando yo hago esta multiplicación entre este elemento y este elemento, lo que yo muestro acá es que va a 0. Sin embargo, este por hipótesis no es 0, este por hipótesis no es 0, por lo tanto A por B es divisor de 0. Ese fue como el esquema, no sé si se entiende un poco más ahora. Yo tengo una consulta con respecto a que A esté en A, porque según la definición, claro, A tendría que estar en A sin 0, pero Claro, cuando dicen esto, claro, eso mismo pensé que ya una división de 0 se asume que está en A sin 0 y ya sí. Cuando uno dice que algo es divisor de 0, automáticamente está diciendo que no es 0. Entonces, eso fue la parte A. Vamos con la parte B. Vamos con la parte B entonces. La parte B tenemos lo siguiente, tenemos la parte B vamos a demostrar que si el producto de dos elementos es divisor de 0, entonces al menos uno de ellos era divisor de 0. ¿Ya?
Entonces, tenemos que demostrar lo siguiente. Por demostrar que para todo A, B en A, para todo A, B en A por B divisor de 0, esto implica que A es divisor de 0 o B es divisor de 0. Eso es lo que vamos a demostrar. ¿Cierto? Eso es el enunciado de la parte B, escrito matemáticamente si quieren. Entonces, ahora tomemos entonces, sean A, B, A, tales que A por B, Distinto de 0. A por B es divisor de 0. ¿Ya? Como lo mismo que el anterior, pero al revés. Un poco, sí. Pablo, ¿Mm? aquí no tenemos que decir como que A por B es como un nuevo número, en este caso, que va a existir un C tal que A por B por C, siendo A por B distinto de 0 y C distinto de 0, ¿es divisor del 0? Perdón, me perdí. ¿Cómo? Porque aquí nos están diciendo que A por B es divisor que el 0. Sí. Eso no quiere decir que A y B sean divisores del 0. No. Entonces, Claro, que el producto, el producto de los números. ese número Ya. es divisor de 0, pero claro, no implica a priori nada sobre los elementos individualmente. Entonces, eso es un poco como lo que queríamos demostrar. Entonces, vamos a demostrar esto. Entonces, sean A, B, tal que A por B es divisor de 0. Y ya de partida notar algo que está implícito, y es que A y B no pueden ser 0. ¿Por qué? Si fuesen 0, entonces esta cuestión sería 0, el producto sería 0, y ya no puede ser divisor de 0. Así que eso lo voy a escribir, notar que necesariamente A es distinto de 0 y B es distinto de 0. ¿Ya? En palabras, si que lo fueran, entonces este producto sería 0 y el 0 no es divisor de 0. ¿Ok? Ahora, ocupemos la hipótesis de nuevo. Si A por B es divisor de 0, entonces lo que uno tiene es que existe un C tal que, cuando lo multiplico por este número, eso me va a dar 0. ¿De acuerdo? Entonces, por hipótesis, existe un C no 0 tal que por ejemplo A por B por C es 0. Eso me dice la hipótesis, ¿sí? Pablo, y aquí uno puede hacer como suponer que, por ejemplo, o A o B es 0, demostrar para uno y después decir que, bueno, si no era B, entonces el otro. Es que de partida ninguno de los dos puede ser 0. O sea, no, ninguno de estos dos puede ser 0 porque si no esto se daría 0. No, me refiero a que yo puedo decir como, supongamos que A es el divisor del 0 y en el caso contrario, que podría ser el otro, demuestro como solo para A que es un divisor del 0 individualmente y eso me daría como, bueno, si no era A, entonces era B. Como un procedimiento análogo. El problema que veo ahí es que como que lo estás planteando como que son posibilidades excluyentes, pero no necesariamente son excluyentes. O sea, puede pasar que los dos sean divisores del 0 simultáneamente. Entonces, ese es como el problema que veo con esa estrategia, ¿sí? No se podría decir que por la parte A
Que lo que pasa es que eso es una implicancia solamente. O sea, claro, un poco, esta parte es como para devolverse en esa proposición. Como una especie de recíproca de esa. Si al hacer esa, dice la que No demuestra nada. Pero o sea, claro, es X. un poco. Signo de interrogación. Pero claro, es el trabajo de hacer como le quieran hacer. Es el trabajo que estamos haciendo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? O sea, también se podría hacer, ¿sí? O sea, aquí lo estoy haciendo directamente. Sí. Ya, entonces, selecciona acá de nuevo. Entonces tenemos esta ecuación, ¿ya? Y lo que hay que hacer es mirar esta ecuación ahora. Tengo entonces que A por B, paréntesis, por C, eso me da 0. Porque el A por B es divisor de 0 y existe un Z al que se cumple esta igualdad de acá. Así que ahora, veamos que esa igualdad que está ahí se puede reescribir de una manera un poco más conveniente. Entonces, lo anterior se reescribe como lo siguiente, como que A por B por C es igual a 0. Y esto es simplemente la asociatividad. ¿De acuerdo? Ahora, yo sé que el A no es 0. Yo sé que el B no es 0. Sé que, de partida sé que este producto no es 0. Y entonces, por ejemplo, para apoyarse en un punto, ¿cuál es la información que no conozco sobre estos números que están acá? Sobre el valor de qué producto. El de B por C, ¿cierto? Entonces, para dos números cualquiera, B por C, eso o es 0 o no es 0. ¿Cierto? Son posibilidades excluyentes. Esa es la manera en que lo dice, ¿no? Sí. Entonces, lo único que no conozco, la única información que yo no sé acá es cuánto vale esto. Así que vamos a apoyarnos en esa información para sacar lo que queremos hacer. Entonces, hay dos casos excluyentes. El primero sería, por ejemplo, decir que B por C es distinto de 0. ¿De acuerdo? Ya, en ese caso, si B por C es distinto de 0, ¿qué me dices eso sobre A? ¿Qué es divisor del 0? ¿Qué es divisor de 0? Lo digo de nuevo, si este producto no es 0, tengo que por ambos no ceros, me dan 0. En particular, eso me va a decir que A es divisor de 0. ¿Cierto? Entonces, eso me dice que es como A es distinto de 0, A es divisor de 0 en este caso. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo, cierto? ¿Alguien se perdió? El segundo caso, ¿cuál sería? Que B por C sea ¿cuánto? 0. Pero eso es Y en como este caso, ¿qué me dice? que B era 0 o que C era 0. Pero B no puede ser 0 por hipótesis. Ojo. Que B es divisor de 0. Porque el B no es 0, el C tampoco es 0. ¿Ya? Sí. O sea, mi
insisto en eso, que hay que sacarse de la cabeza en esta parte del curso, que cuando dos cosas me multiplican 0, eso implica que ambas cosas sean 0, porque eso pasa solamente en los cuerpos. ¿Ya? En los anillos no necesariamente, y por eso existe el concepto de divisor de 0. ¿Ya? Entonces, en este caso, sí, es divisor de 0. Cada vez que yo tengo un divisor de 0, tengo otro divisor de 0. Es como el que me cumple la propiedad de la multiplicación. ¿Cierto? Entonces estoy acá, en el primer caso, si B por C es distinto de 0, entonces concluyo que A es divisor de 0. En el otro caso, si B por C es 0, entonces esto automáticamente me va a decir que B es divisor de 0. ¿Cómo? ¿Perdón? De la 1 no se puede decir si B por C es divisor de 0. A priori no. O sea, no, sí, sí, perdón, sí. Claro, si que A divisor de 0, B por C también divisor de 0. Claro. A ver, ¿sí? Eso mismo, como que uno no podría escribir así como A, como eso es asociativo. Uno no lo podría escribir así como A por B por C, para 0, C para eso. Y uno va diciendo que como B por C también tiene escribir de 0. Entonces por A no puede concluir ahí. Que no siempre B por C es divisor de 0, porque uno tiene este caso igual. Hay que ver este caso igual. Si B por C es 0, son F. Tengo que hacer otra cosa. Entonces no siempre, pero hay que apoyarse en el valor de esto. Porque no siempre este me va a quedar divisor de 0 individualmente. Ya ahí en el 2, el C también sería divisor de 0, porque no. Se puede conmutar de C, porque es mutativo y asociado, y me quedo de eso si ese es un argumento análogo. Sí, sirve también, pero como que en este caso no es necesario. Entonces con eso se concluye. Con eso se concluye porque en realidad es o pasa esto o pasa esto. ¿Cierto? Son dos casos excluyentes, así que se terminó la demostración. Y observación que cuando concluyo acá, no estoy descartando la posibilidad de que B sea divisor de 0. Y acá tampoco estoy descartando la posibilidad de que A sea divisor de 0. Entonces, lo que se concluye es que o esto o esto. Que es lo que quería mostrar. ¿Preguntas? Tiempo. Quedan 10 minutos. Ya sí. Acá el celular no ha dejado de grabar en ningún momento, ¿cierto? Pero no lo viste iniciar. ¿Te imaginas? Está recién borrado. Sí, pero me queda algo que se todavía. Me queda algo que se todavía Pasado, simple, ¿no? Ya. Bueno, nos quedan 10 minutos, así que vamos rápido. En la P4, bueno, tenemos un cuerpo. Ya K más por, aquí representa un cuerpo. Que es básicamente un anillo conmutativo donde todo elemento es invertible para la multiplicación. ¿Ya? Eso, todo elemento distinto de 0 es invertible para la multiplicación. Entonces, en la parte A les piden demostrar que eso es que cuando hago el producto de la estructura, es decir, como la suma por componente y el producto por componente, eso les queda anillo conmutativo. ¿Ya? Entonces, lo que voy a recordar de la A
C4 es que neutro neutro más es el 0, 0 y neutro por es el 1, no. ¿Ya? Ya. Entonces, en la parte D nos piden demostrar lo siguiente. Nos piden demostrar que si A, B es distinto del 0, 0, entonces tengo una equivalencia. Tengo que A, B es invertible sí, solo sí. A, B no es divisor de 0. ¿Ya? Ya. Por temas de tiempo solamente voy a hacer una implicancia en palabras y la otra la voy a hacer en pizarra. Va a ser en palabras la implicancia que va de acá para acá. ¿Cierto? Ya, sí. Entonces, atención, esto tienen que imaginárselo. Entonces, supongamos que el par A, B es invertible y veamos que no es divisor de 0. Entonces, yo creo que la mejor manera aquí de proceder es por contradicción, y es decir que supongamos que A, B es invertible, pero supongamos que es divisor de 0. Y tratemos de llegar a una contradicción con esto. Entonces, como supongo por contradicción que este elemento es divisor de 0, va a existir un elemento contra el cual yo lo puedo multiplicar y eso me va a dar 0. ¿De acuerdo? Entonces, suposición de contradicción, esto es divisor de 0, yo lo puedo multiplicar este par por otra cosa y eso me va a dar 0. Sin embargo, como es invertible, esa igualdad la puedo multiplicar por el inverso. Y lo que va a pasar es que a la izquierda de la igualdad, este caso lo escribo, tengo A por B por C por D igual a 0,0. Yo lo puedo multiplicar esto por el inverso, por acá por ejemplo, y acá me queda 0 de nuevo, esto porque es el 0 por cualquier elemento me va a dar 0. Sin embargo, esto de acá es la unidad del 1,1 y lo que concluye es que C por D, C, D era 0, pero es una contradicción porque el elemento que me da la definición de divisor de 0 no es 0 y esto no puede pasar, esto de acá no puede pasar, así que esa es la contradicción para esa implicancia. Para la otra vamos a hacer un poco más de trabajo. ¿Ya? Entonces, voy acá. Ya, esta es más interesante. Entonces, supongamos que esta es la implicancia hacia allá, ¿cierto? Supongamos que A, B no es divisor de 0. Ya. Si no soy divisor de 0, es porque cumplo la negación de la proposición de ser divisor de 0. Recuerden que la definición dice que existe un elemento tal que otra cosa.
Entonces, cuando yo niego esa definición, el existe se convierte en un para todo. ¿De acuerdo? Eso lo sabemos de la unidad de lógica. Entonces, esto nos dice que después lo que tengo que negar es la proposición que viene aquí. Entonces, en total, esto nos dice lo siguiente. Nos dice que para todos, digamos, elementos C, D, digamos en K plus K sin el 0,0, se va a tener lo siguiente. Se va a tener que A, B por C, D, que esto es distinto de 0,0. No sé si se entiende que esta es la negación de ser divisor de 0. Porque ser divisor de 0 es que exista un C, D tal que este producto sea 0. Pero si yo lo niego, me quedo con, para todo C, D, este producto no es 0. ¿No? Es simplemente la negación de ser divisor de 0. Ahora ocupemos esta información para tratar de deducir que el A, B es invertible. Eso es lo que queremos demostrar. Entonces, y acá viene un poco el truco, porque hay varias maneras de hacer esto. Bueno, hay varias maneras de hacer esto. Yo me cuestioné la manera en que iba a hacer este ejercicio y bueno, Natacha que me dijo que hiciera así. Así que gracias, Natacha. Pues. Pero, ok. Ahora sí. Sí, la pregunta que está allá. ¿Estás demostrando por contradicción? No, directamente. ¿Por qué asumiste como la... Ah, ya. No, porque la hipótesis que no se dice. ¿Ya? Entonces, hasta acá no sé si estamos de acuerdo. O sea, negué ser divisor de 0. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Quién no? Ya. Entonces esto nos dice que para todo C, D, ese producto no es 0. En particular, para todo C distinto de 0, ¿qué es lo que tengo? Tengo que A, B, producto con C, 0, esto es distinto de 0,0. Y entonces estoy ocupando la hipótesis de contradicción cuando la coordenada D la hago 0, pero C no es 0. ¿Ya? Y por hipótesis voy a tener que si tomo un C cualquiera, cuando llego a este producto, esto no me va a dar 0. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando hago esto, esta operación de acá me va a dar A por C, 0. ¿De acuerdo? Eso es por definición del producto. Y si esto es distinto de 0, ¿qué me queda decir sobre este de acá? Ya por ser distinto de 0. Que A por C es distinto de 0. Entonces, en vista de eso, esto nos dice lo siguiente. Nos dice que para todo C distinto de 0, A por C no es 0. ¿Sí? Eso es lo que acabamos de decir. Que si yo tengo que este producto de acá es distinto del 0,0, entonces en particular necesariamente el producto entre A con C no puede ser 0. Todo acá. Pero si yo tengo esto, ¿qué puedo decir sobre A ahora? Que no es 0, ¿cierto? Si yo tengo esto, si yo tomo cualquier elemento de mi estructura y lo multiplico con A y eso no me da 0, eso me dice que el A no puede ser 0. ¿Ya? Básicamente, si fuese 0,
Entonces esto sería 0, pero no. Tiene que ser no 0. Entonces, ahora sigo acá. Y esto lo que nos dice que A es distinto de 0. ¿Ya? ¿Se entendió cómo dedujimos que A no era 0? Básicamente, esta propiedad es la que me dice que A no es 0. ¿Ya? Y de manera análoga, pero ahora repitiendo el argumento con 0,d, puedo deducir que b no es 0. Análogamente, b es distinto de 0. ¿Ya? Y ojo, que esto no lo sabíamos a priori, porque lo que uno tiene es que el par a, b no es 0. Pero eso no me dice nada sobre si b es 0 o si a es 0. Porque el par, no sé, el par 1,0 no es el 0, 0. Sin embargo, tiene una componente que es 0. Entonces aquí dijimos algo más fuerte, que es que para el par a, b, en realidad tenemos que tanto a como b son distintos de 0. Entonces la hipótesis de que no es divisor de 0 nos da que a es distinto de 0 y que b es distinto de 0. Y ahora estamos ya casi listos. ¿Por qué? Porque como A y B pertenecen a un cuerpo, si son distintos desde 0, poseen inversos. Entonces A a la menos 1 y B a la menos 1 existen. Y eso me va a decir que yo puedo postular a un candidato de inverso de A, B. Con lo cual yo demostraré que es invertido. Así que vamos a hacer eso y nos vamos para ahí. Yo creo que ya me pasé, pero denme 2 minutos. Escaleta. Fuera escaleta. ¿Y qué hacemos con el otro 119? Ya. Entonces, sigo acá. Como A es distinto de 0 y B es distinto de 0, como la estructura K más por es cuerpo, existen A la menos 1 y B a la menos 1. ¿Cierto? Ahora, entonces ahora que tengo los inversos de A y B, voy a postular a un inverso para A, B. O sea, ¿están de acuerdo que si encuentro que A, B tiene inverso, es invertido? Entonces, ahora tenemos, se puede hacer una operación de estos dos elementos. Voy a tomar el par A a la menos 1 y B a la menos 1 y lo voy a operar con A, B. Por definición, este producto es producto por componente. Así que esto es A por A a la menos 1, coma B por B a la menos 1. Y por componente esto me da el 1,1, que es el neutro multiplicativo de la estructura producto. ¿Ya? Y esto demuestra que A, B es invertible. ¿Ya? Así se concluye. Así que pasamos por la hipótesis de no servicio de 0. A y B son no nulos, tienen inverso y necesitamos un inverso al A, B, por lo tanto A, B es invertible. ¿Ya? Así se concluye. Por esto va a estar en detalle en la pauta. Nada más.